hijos del Señor, que estamos llamados a poder guiar a través de la palabra del Señor, porque la misma palabra nos manda a que cuando hablemos, aconsejemos, lo hagamos conforme a la palabra. Pero, y hay reuniones precisamente para esto, y precisamente para esto es uno de los motivos, no el principal, porque sabemos que el principal es adorar a nuestro Dios, pero uno de los motivos es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios en esto. Pero al igual que Dios con nosotros, o un padre con sus hijos, lo que, y aún los siervos, lo que nosotros queremos como padres, lo que Dios quiere, lo que nuestros padres quieren, es que podamos nosotros poder dar respuesta a eso en las situaciones específicas. O sea, que aprendamos a pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo, que su pueblo y que sus hijos aprendan a pensar por sí mismos para que sepan tomar las decisiones correctas, para saber tomar las decisiones correctas. El primer paso es lógico y obvio, y es que el poder venir a Cristo. Ese es el primer paso para todo. Porque si nosotros vamos a consultar a Dios y Dios va a ser quien nos va a dar la respuesta, tenemos obviamente que tener una relación con Dios. Así que lo primero que necesitamos, quizás sea algo obvio para todos los que estamos aquí, pero es necesario que tengamos a Cristo, que tengamos en nuestro corazón que debemos buscar a Dios. Así que si quizás hay alguna persona aquí que esté viniendo por primera vez o que no sienta que está en una relación con el Señor o que no puede hablar con esa confianza en el Señor, o si tal vez nos estás viendo por la transmisión que estamos haciendo en directo o en diferido, déjame decirte que lo primero que necesitas hacer es reconciliarte con Dios. Para poder tener respuestas necesitamos estar conectados al Señor, necesitamos estar conectados a Dios. Era importante decir esto porque vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo Dios va moviéndose y revelándose a su pueblo. Y antes de poder pasar a ver esto, quiero que vayamos a ver como una serie de preguntas, ¿ya? Una serie de preguntas que vamos a intentar responderlas al final de este mensaje. Cosas tan sencillas del día a día, como por ejemplo, estamos en la oficina y es fin de año y están haciendo un brindis por el fin de año. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo soy creyente, entonces me dan una copa de sidra, ¿debo tomarla o no debo tomarla? Una, me vuelven a servir dos, tres, ¿cuántas? Cosas tan sencillas como esa. Ahora, lo que estamos viendo en todas las plataformas de streaming, no sé, Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus, que en esta época o en este tiempo está siendo mucho más inclusivo, entre comillas. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo seguir viendo el contenido, debo cancelar mi suscripción, debo dejar que mis hijos vean eso. ¿Qué pasa cuando un compañero en el trabajo comete un error? Comete un error y debo hablar sobre este error. ¿En qué momento sí, en qué momento no? ¿Debo ir y hablar del jefe con esto? O sea, yo les digo cosas del día a día. Esta temporada que estamos viviendo, que se acerca el fin de octubre, que todos hablan del Halloween, de Todos Santos. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Voy con mi hijito a un cumpleaños o del colegio le invitan un caramelo en forma de esqueleto, de calabaza? ¿Le debo dejar comer ese caramelo? ¿Lo debo condenar? ¿De qué manera le voy a hablar? ¿Se dan cuenta? O sea, me refiero a preguntas quizás sencillas, entre comillas, pero que no son tan evidentes como decir, ok, o sea, yo no voy a ir a una fiesta donde va a ser, qué sé yo, una borrachera. O yo no me voy a meter a hacer un acto de corrupción. ¿Se dan cuenta? Cosas que no son tan evidentes. ¿Cómo nosotros podemos discernir cuál es la respuesta correcta? Y como les digo, Dios ha ido moviendo a su pueblo a lo largo de la historia para que ellos puedan entender de qué manera iban a desenvolverse, porque Dios quería que empecemos a pensar por nosotros mismos. Es mejor y es mucho más fácil que te digan las cosas, ¿no? Esto debes hacer, esto no, pero cuando ya tú tienes que empezar a tomar las decisiones y pensar por ti mismo, es ahí donde entra la duda, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Entonces, no es que vamos a hablar aquí, les voy a dar la respuesta a cada situación. En cierta forma sí, porque vamos a buscar de qué manera Dios nos lleva a que hagamos esto. Entonces, lo primero que debemos entender es que hay una manera de hacer las cosas. Ustedes pueden ver en el contenido que tenemos en la iglesia, hay un par de prédicas referidas a esto, que es a la manera de hacer las cosas, o cómo debemos nosotros escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. No vamos a ahondar en esto, pero
sí es importante que sepamos eso, que hay una manera de hacer las cosas, una manera que es la manera del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quería propiciar Dios? Dios quería propiciar que su pueblo sea maduro en la forma de pensar, que seamos maduros en nuestra forma de pensar. Y para eso nos vamos a ir a nuestro primer verso que está en Primera de Corintios, primer libro de los Corintios, capítulo 14, verso 20. Primera de Corintios 14, 20, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando yo era pequeño, recuerdo que había, estaban de moda los álbumes, ¿no? Ahora también, ¿no? Con lo del mundial, etcétera, pero en ese entonces era mucho más, había álbum para todo. Y recuerdo que mi hermano tenía un álbum que me gustaba mucho, que se llamaba El porqué de las cosas. No sé si alguno de ustedes recuerda, era un álbum donde decía el por qué llueve, por qué el cielo, por qué el cielo es azul, etcétera. Entonces yo recuerdo que leía eso y era lindo, o sea, yo entendía, empezaba a aprender y había esas ganas por conocer, ¿no? Estamos hablando del tema de las preguntas, ¿no? Por conocer, por entender esto, ¿no? Luego ya han salido libros, yo para mis hermanitas menores recuerdo a mis hijitas también los libros del por qué. Pero, ¿cómo un niño se acerca a esto, no? Y la palabra no se puede contradecir, la palabra dice que seamos como niños. Entonces, ¿cómo un niño se acerca a esto? Y aquí hemos leído en el libro, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Entonces, un niño se acerca para conocer, para tener las respuestas sin malicia y sabiendo que lo que está escrito ahí o lo que nosotros le estamos diciendo, entonces es algo que va a ser verdad. Pero dice que seamos maduros en la forma de pensar, en la manera de pensar. Ahora, ¿cómo vamos a ser maduros en la manera de pensar? El contexto de este pasaje es el hablar en lenguas. Se los voy a resumir. Básicamente dice, Pablo les habla por el tema de hablar en lenguas y en todo el libro de Corintios habla sobre el tema de dones espirituales. Practicaba la iglesia los dones espirituales, pero los hacía por hacer. Y por eso Pablo les decía, ¿qué de beneficioso tiene el hablar en lenguas si no hay nadie quien interpreta las dichas lenguas? Es más, si un incrédulo va a entrar, si un incrédulo entra en una iglesia y se está hablando en lenguas, entonces van a decir, ok, estos son locos, lo único que hacen es repetir frases sin sentido. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el contexto del libro nos dice, hay una manera correcta de hacer las cosas. ¿Por qué les hablo esto? Porque no se trata solamente, yo voy a hablar de la palabra y voy a ir a mi casa y voy a decir, esto está mal, ustedes están haciendo mal, se están equivocando, están errando en esto y voy a ir solamente a condenar con la propia palabra. Sino hay una manera y una forma de hacer las cosas. Y en esa manera es donde nosotros tenemos que buscar el corazón de Dios para hacer las cosas. Si entendemos también el libro de Corintios, ustedes recuerdan, en 1 de Corintios 13 es el capítulo dedicado al hablar sobre el amor, las preeminencias del amor, dice en el título de la Reina Valera. Entonces, el Señor está hablando a los corintios de que hay una manera de hacer las cosas y una cosa fundamental es que podamos tener amor para poder hacer las cosas. No es que vamos a dejar la palabra, no es que vamos a dejar los dones, sino que aún para el tema de los dones, aún para la palabra, nosotros tenemos que aprender a hablar y hacer las cosas con amor. Entonces, hay una forma y una manera de hacer las cosas y esa es la manera del Señor. Entendemos que es el amor un componente fundamental y aquí tenemos un esbozo de lo que el Señor nos quiere decir hoy, de la forma que es ser maduro en la manera de pensar, ¿ya? Entonces, ¿cómo Dios iba moviendo a su pueblo para que tenga esta madurez espiritual? Y vamos a ver cómo Dios iba a mover a su pueblo y vamos a ir viendo las dificultades que surgían que surgieron en el pueblo de Dios que también nos afectan a nosotros. Rápidamente, entonces, voy a leérselos un pasaje, pueden apuntarlo si quieren, pueden buscarlo, que está en Éxodo capítulo 18, versos 13 al 23. Nosotros vamos a leer
por un tema de tiempo a partir del verso 19. Éxodo 18, 13 al 23. Entonces, ¿cómo comenzaba esto? Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Esto para el contexto. Yetro le está hablando a Moisés. Cuando Moisés desfallecía por aconsejar al pueblo. ¿Por qué palabra dice juzgar al pueblo? ¿Cómo juzgaba al pueblo? No solamente decía, aquí tú o tú tienes la razón, sino esta palabra y este pasaje se refiere a que Moisés les decía y les decía la voluntad de Dios. Es como si nosotros fuéramos donde Moisés y le decíamos, Moisés, lo que yo quiero saber es cómo tengo que reaccionar ante esta situación. O en mi trabajo van a hacer la fiesta de compadres en carnavales, entonces yo voy a participar o no voy a participar. ¿Qué tengo que hacer si no me botan de mi trabajo? De esa manera Moisés juzgaba y les decía la voluntad de Dios, ¿ya? Y ahí dice que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche porque todo el pueblo iba a consultar a Moisés. Y ahí está el consejo de su suegro Yetro que le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Estos varones escogidos tendríamos que ser cada uno de nosotros. Particularmente tal vez en las familias el padre de familia, un varón de virtud que sepa aconsejar conforme a la palabra, ¿no? Verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si hicieras esto, Dios te lo mandará y tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y vamos más adelante, verso 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces, lo primero que podemos ver en este pasaje, obviamente vemos un tema de administración, de delegar la autoridad, pero vemos un tema el tema de poder guiar y aconsejar, cómo tenía que ser, que hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estamos en Éxodo 18, 2 capítulos más adelante tenemos los mandamientos. Luego Dios había dado los mandamientos a su pueblo precisamente para que sepan cómo tenían que hacer las cosas, cómo manejarse. Pero sabemos lo que ha pasado con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando vinieron los mandamientos, que no pudieron seguir los mandamientos, precisamente por la dureza de su corazón, ¿no? Por la dureza de su corazón. Entonces, y algo bien importante es esto, hermanos. ¿Por qué había dado los mandamientos? ¿Por qué era necesario juzgar entre qué tenían que hacer? Recuerden que el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Había una mentalidad de esclavitud de Egipto en el pueblo de Dios. Es por eso que no sabían hacer las cosas y reaccionar como lo determinaba Egipto, ¿no? Entonces, si nosotros íbamos a ir donde Moisés para preguntarle el ejemplo que hemos dado, ¿tengo que asistir o no? En mi trabajo están haciendo esta reunión. La mentalidad de Egipto, del mundo, ¿qué me iba a decir? Es que te van a votar, tienes que ir, ni modo, ¿qué vas a hacer? ¿Se dan cuenta? Entonces era necesario poder guiar a este pueblo que tenía la mentalidad y había que renovar esta mentalidad. Tenían que aprender a ser maduros espiritualmente y esa mentalidad tenía que haber sido renovada. Entonces hay una mentalidad del mundo como primer problema que vemos aquí para poder juzgar conforme a lo que Dios dice, para poder tomar las decisiones correctas conforme a lo que Dios manda. Luego vamos a ver, luego vienen los jueces y los profetas y vamos a leer solamente un par de versos, como les digo, lo pueden apuntar, lo pueden buscar, está en Jeremías capítulo 29, versos 18 y 19. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Esto le está hablando al pueblo de Dios, ahorita vamos a hablar de contexto, fíjense qué duro. Por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová.
Este era un juicio, el juicio que estaba dando Dios a través del profeta Jeremías al pueblo, ¿ya? Al pueblo que se había quedado con Sedequías. El pueblo fue capturado, fue llevado a Babilonia y quedó pueblo. Pero el mandato de Dios era que iban a prosperar en Babilonia. Pero ellos no quisieron obedecer. No quisieron obedecer. Entonces es que Dios manda esto y manda a este juicio porque ellos querían hacer como ellos querían. Profetizaban, y dice la palabra que profetizan de lo que ellos quieren, como quieren que sucedan las cosas. ¿Recuerdan lo que le dijo el sumo sacerdote a Jeremías? Le dijo, no, es que Dios va a liberar, en 2 años ya no va a haber cautiverio. Pero había una sentencia de Dios de que iban a pasar 70 años. Por eso Dios había provisto que ellos iban a prosperar en Babilonia. Y ellos no hicieron caso a las voces, no solo en este pasaje, sino en una serie de pasajes, a la voz de los profetas, porque querían hacer como ellos querían. Como ellos querían. Y aún profetizaban, imagínense, profetizaban y decían, esto va a ser de esta manera. Por eso ahora escuchamos, ¿no?, muchos profetas que dicen, no, el Señor trae tiempos de bendición para todo el mundo y todos van a ser prósperos. Pero ¿acaso será eso? ¿Acaso hay propósito en eso? El Señor quiere que prosperemos, sí, pero no de la manera que nosotros pensamos o como queremos. Entonces hay una mentalidad del mundo que hemos hablado en Éxodo, cómo Dios quería quitar eso, y hay también una mentalidad de hacer como yo quiero, hacer a mi manera, hacer a mi manera. Seguimos viendo, luego de los jueces y de los profetas, Dios habla a Salomón, Dios habla ya en el tiempo de los reyes, Dios habla en el tiempo de los reyes. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 3 al 10. Y vamos a ir saltando solamente por los versos, pero el pasaje está de los versos 3 al 10 de Primera de Reyes, capítulo 3, y es cuando Salomón pide sabiduría. Dice el verso 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vamos a saltar un poquito y vamos a ir al verso 6. Y Salomón dijo a Dios, a Jehová que se le había aparecido, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, no sabía cómo moverse. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Entonces, hemos visto y vemos que después de Salomón viene una serie de reyes, hacen lo bueno, no escuchan a Dios, precisamente porque no sabían cómo moverse, no tenían un corazón entendido para poder hacer las cosas. Pero Salomón pide un corazón entendido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Señor que quería renovar la mente de su pueblo, enseñarles a quitar esa mente de esclavitud. Tenemos la palabra para poder guiarnos. Tenemos a los profetas que guían a su pueblo. Y vamos a llevarlo a nuestro contexto. Tenemos a Cristo, nos ha rescatado. Tenemos la palabra de Dios que podemos escucharla. Tenemos a los siervos de Dios, ¿no? Antes a los profetas, ahora tenemos a los siervos de Dios, a los pastores, guías, líderes. Tenemos a que podemos pedirle a Dios sabiduría como hizo Salomón. Tendríamos que poder hacerlo todo, ¿se dan cuenta? Salomón podía haberlo hecho todo. Él conocía, tenía conocimiento, pero él no tenía un corazón conforme al de Dios como su padre David. Él tenía un corazón entendido, sabía que sí y que no. Pero su corazón se fue desviando. Se fue desviando.
¿Recuerdan lo que hemos visto en Corintios que decíamos que es tan importante el amor, que es tan importante el querer agradar al Señor? Entonces, Salomón se extravió, sus caminos fueron torcidos. Luego, para terminar esta partecita, viene Jesús y habla, y dice que Jesús habla sobre las palabras del Padre, dice que Él nos habla de lo que Él ha escuchado del Padre, o sea, Él nos habla lo que el Padre dice, Él nos habla la voluntad del Padre. Y viene en un tiempo en el que en teoría los religiosos de ese entonces, los fariseos, tenían que haber, ellos conocían bien la palabra, deberían saber distinguir entre su mano derecha e izquierda, deberían saber, pero ellos buscaron matarlo, buscaron una excusa para matarlo, buscaron hacer algo tergiversado para poder matarlo, amparándose en la propia ley. Entonces hay otro componente ahí que es la religiosidad. Todas estas cosas, hermanos, que les estoy comentando, son todas las dificultades que nos vamos a enfrentar al momento de poder decidir nosotros, de querer decidir. Porque hay una mentalidad del mundo, de cómo el mundo hace las cosas. Hay una religiosidad que muchas veces viene a nuestras vidas y decimos, y queremos justificarnos. Es que yo he hablado la palabra. Y vamos y tal vez en nuestras casas gritamos con la palabra, condenamos y juzgamos con la palabra. Yo he dicho la palabra, solamente he dicho la palabra, pero ¿cómo lo has dicho? ¿En qué momento lo has dicho? ¿A qué persona lo has dicho? ¿De qué manera lo has dicho? ¿Y con qué corazón lo has dicho? ¿Se dan cuenta? Hay una manera correcta de hacer las cosas y no entrar en esta religiosidad y no entrar en esta mente del mundo. Hay una oposición también de Satanás que quiere llevarnos a pensar como de la manera que él quiere que pensemos. Entonces, Dios quiere enseñarnos a caminar y quiere enseñarnos a poder tener ese discernimiento. Entonces, tenemos las dificultades, no a la manera del mundo, no a nuestra manera, no es como queremos, no a una manera religiosa o a la manera de Satanás mismo. Y nos vamos a ir a Romanos capítulo 12, verso 2. Un verso súper conocido, pero que es importante que lo leamos, que tiene relación a lo que estamos hablando. En Romanos 12, 2, dice la palabra, pueden buscarlo. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo ahí nuevamente, ¿no? Que debemos renovar nuestro entendimiento para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a ver un versito más antes de poder entrar ya en la parte práctica y en la parte aplicativa de cómo vamos a hacer realmente esto. Y nos vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Porque es necesario navegar por toda la palabra y poder ir viendo. Es que es importante que veamos que esté escrito cómo el Señor ha ido guiando a su pueblo. Ha ido y en todo tiempo Dios quiere, como quiere mostrarnos ahora, quería que su pueblo pueda hacer las cosas de manera correcta, de la manera que era buena para Él, no de nuestra manera. Nosotros podemos pensar y puede que digamos, pero ¿por qué no son así las cosas? ¿Pero por qué suceden este tipo de cosas? ¿Pero por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no pasa de esta manera? A las otras personas les suceden milagros, pero a mí no me suceden milagros. ¿Pero por qué pasa de esta manera? Porque muchas veces el Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos hacemos esa clase de preguntas, que no está mal hacerlas, pero nos tenemos que dar cuenta que nos estamos poniendo por encima de Dios, diciéndole, ok, a mi manera es la mejor. De la manera que yo he pensado es la mejor manera de hacer las cosas. Y es así, si se dan cuenta, como pensaba el pueblo de Israel y como empezó a pensar el pueblo de Israel. Por eso hemos recorrido, ¿se dan cuenta? Por eso el pueblo de Israel en el plan Salvador tuvieron que pasar el tiempo de la ley, pasaron los jueces, pasaron los profetas. Vino nuestro Señor Jesús a mostrarnos cuál era la revelación y a capacitarnos para que nuestra mente pueda ser renovada. Porque si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si no tenemos a Cristo, muy difícilmente vamos a poder pensar o ver las decisiones o tomar las decisiones que Dios quiera que la hagamos. Puede que seamos muy inteligentes, pero vamos a llegar a caer a este tipo de cosas. Por eso decía un inicio, es tan importante Cristo.
Ezequiel capítulo 44, verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aquí en el pasaje está hablando de los levitas, de los sacerdotes. Y como les decía hace un momento, es definitivamente una tuición o una responsabilidad de los siervos de Dios de que puedan guiar al pueblo de Dios. Pero no solamente decir esto, sino tú tienes que aprender a caminar los caminos del Señor para aprender a tomar tus propias decisiones. Hermanos, hermanas, ¿cómo vamos a poder tomar nuestras propias decisiones si no nos apegamos a Dios? Si no lo buscamos desesperadamente en oración, si no lo buscamos en su palabra, si no venimos a congregarnos aquí, si muchas veces es más cómodo ver la transmisión. Si la iglesia, y no me refiero solamente a Paraíso de Fe, sino la iglesia pone a disposición del pueblo una serie de reuniones, momentos para poder congregarse, reuniones de varones, discipulados, células, etcétera, si nosotros no asistimos a eso. El objetivo no es simplemente que haya varias reuniones y ahí los llenamos de actividades a los hermanos para que su mente esté ocupada y no peque. Ese no es el objetivo. El objetivo que tiene y que persigue las iglesias y particularmente nuestra congregación Paraíso de Fe es brindarles los espacios para que puedan recibir la palabra de Dios, la respuesta de Dios, el cómo hacer del Señor, el de qué manera voy a actuar en esta forma. Tal vez ni siquiera con la persona que está encargada o dirigiendo la reunión, sino con una persona que se conecta y que dice: hey, yo he pasado por esta situación y yo le he creído a Dios y decía esto en la palabra y yo lo he hecho. Entonces nosotros entendemos, wow, entonces de esa manera yo tengo que hacer. Y como les digo, es definitivamente, sí, labor, pero es la labor de cada uno de nosotros el buscar y el decir, ok, yo quiero aprender a discernir, yo quiero aprender a saber de qué manera voy a actuar en una o en otra situación. Tantas situaciones difíciles que tenemos y parece que lo dejáramos a la moneda, quizás no lo hacemos, no lo hagamos, pero decimos, a ver, esta situación, y empezamos en nuestra lógica, pero esta persona se ha comportado mal conmigo en el trabajo, siempre me ha hecho la guerra, me ha querido serruchar el puesto, entonces voy a esperar que cometa un desliz para ir directamente y contarle a mi jefe qué es lo que ha hecho. Tal vez era lo correcto hablar del error del amigo, y en uno de los ejemplos que hemos visto, pero no era ni la manera, ni la forma, ni el corazón con el que debíamos haberlo hecho, ¿se dan cuenta? Entonces, si vivimos en el día a día presionados por una mente que aún le falta ser transformada por la renovación del entendimiento, si nuestra mente todavía no está totalmente regenerada, si siempre vamos a estar en proceso de transformación, si tenemos a un mundo que nos jala a lo contrario, si tenemos un mundo que nos dice que el mentir, el engañar, el robar es cosa del pan del día y el que no lo hace va a perder, no va a lograr nada. Si vivimos en un mundo en el que si no fraguamos algún documento o coimeamos a algún policía, no vamos a salir libres de eso y vamos a tener que invertir o pagar más dinero. Si vivimos en un mundo que todo el tiempo nos dice eso, entonces ¿cómo nosotros solamente con, no sé, con venir y decir, me congrego el domingo y ya, y con suerte leo un verso bíblico el miércoles, voy a estar? Recuerden lo que Dios les decía a su pueblo, que este libro de la ley estará en tu corazón, lo repetirás de día y de noche, de día y de noche. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer esto? ¿De qué manera vamos a poder buscar esta mente renovada? ¿Ya? Vámonos al 2 de Corintios 3:18. Ahora, hemos visto cómo Dios quería enseñar a su pueblo, a Israel. Sigue haciendo lo mismo con nosotros. Nos sigue recomendando lo mismo. La necesidad de Cristo, la necesidad de buscar en las Escrituras. Seguimos teniendo las mismas dificultades, los mismos adversarios, digamos, el mundo, nuestra carne, Satanás. Seguimos, estamos ahí, ¿no? Entonces, hemos visto todo eso, hemos visto la necesidad de que nuestra mente sea renovada. Y ahora vamos a hablar de tres principios, ¿ya? Tres principios. Pueden haber más. Nosotros cuando escudriñamos la palabra y el Señor tiene una manera de presentar. Entonces si usted dice, ok, pero esto entra aquí, esto entra a este otro lado, amén. Como el Señor se los muestre, que sea conforme a la palabra. Pero para términos prácticos, les voy a dar tres principios que nos van a ayudar a poder determinar en situaciones específicas. Y no son tres principios mágicos, son tres principios que va a requerir trabajo,
Pero si realmente nosotros buscamos en este sentido, vamos a poder tener respuesta a la mayoría de las situaciones del día a día que se nos presentan y que muchas veces producen tropiezo en nuestras vidas. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos obedecer a Dios y necesitamos buscar ser hijos de Dios, ¿ya? Comunión, obediencia e identidad. Comunión, obediencia e identidad. El verso que hemos buscado, que se encuentra en 2 de Corintios 3:18, dice, así que, en la versión NTV se los voy a leer, ¿ya? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo primero que vamos a necesitar es la búsqueda y la comunión con el Señor. Lo primero que vamos a necesitar. Aún conociendo, y vamos a ver luego el tema de conocer la palabra, vamos a necesitar para esos momentos específicos decir, Señor, ¿y qué hago ahora? Y llegar a un punto de comunión en que realmente pensemos y nos detengamos un momento y digamos, Señor, ¿qué es lo que tú harías aquí? ¿Qué es lo que tú harías en este momento? Hay un, como que, ¿qué puedo decir? Consejo, tip, que yo hablaba en algún momento, recuerdo a mis hermanitas menores, si no estoy mal, y a los niños también, que les decía, en esta situación, pensaba, o sea, ¿qué pensaría Dios? ¿O qué haría Jesús en esta situación, en esta circunstancia? ¿Cómo vamos a saber qué haría Él si no lo conocemos, ¿no? Si no buscamos en comunión y en intimidad? No solamente una oración, gracias Señor al mediodía por los alimentos y ya, sino buscar una relación con Dios. Dios no está necesitado o desesperado porque le hablemos como un pobre Dios que está suplicando por nosotros. Dios está tocando la puerta y dice, hijo, te conviene hablarme, yo estoy aquí. Tú eres el que está desesperado por hablarme. No me estás haciendo un favor al buscarme, pero yo he prometido que voy a estar ahí para ti si tú vienes y me buscas con un corazón sincero. Si tú vienes y te postras delante de mí y vienes realmente reconociendo quién eres tú y reconociendo quién soy yo para ti. Entonces, buscando. Y luego vamos a ir a las preguntas que hemos visto al inicio y vamos a ver en la parte práctica cómo nos van a ayudar esto. Segundo punto, obediencia. Salmo 119, verso 10 al 16. Miren, qué maravilloso esto. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Quiero resaltar el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la palabra hay instrucciones específicas para que hay cosas que no debemos hacer. La palabra es clara, dice que no participemos en las obras infructuosas de la carne. Preguntas como, hey, me han invitado, es que es mi comadre de antes de conocer al Señor y me ha invitado al preste del Señor no sé, del Señor de tal o de cual. Ok, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Y no para juzgar o criticar. Ok, estamos hablando tal vez un nuevo creyente. Mira, la palabra dice que no participes en las obras infructuosas de la carne. O sea, hay cosas que definitivamente tú no tienes que hacer. No es necesario que vayas y le consultes a Dios y le digas, Señor, ¿puedo ir al preste de mi amigo? No. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que son específicas en la palabra. Y para eso que es necesario precisamente que conozcamos la palabra. Que conozcamos qué es lo que nos marca, nos dice la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. La palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Lumbrera para saber por dónde voy y qué debo hacer. Es importante esto. No vamos a empezar a hablar, vamos a ir al siguiente punto para las cosas finas, las cosas que no son tan claras, pero no podemos ir a las cosas que no son tan claras si no sabemos lo que sí está claro, ¿no? Si Dios nos dice que no se debe hacer eso, pues no se debe hacer. Si Dios dice que no se debe mentir, no, pero es que esta realmente va a ser una mentira piadosa o una mentira, es que si digo la verdad va a traer daño y va a traer dolor.
y el ir en contra de lo que Dios manda explícitamente. Estoy convencido que aunque haya ocasiones en que sea realmente muy duro hablar con la verdad, es necesario hacerlo. Aunque de esa verdad dependa, no sé, tu libertad. Aunque de esa verdad dependa que la otra persona quizás pueda ver lo que tú has hecho con ella, porque sé también que Dios es un Dios de restauración y el Señor va a respaldar. Pero ahí también tenemos que aprender a ser sabios. Entonces, teniendo ya las cosas claras, teniendo que debemos buscar a Dios, que tenemos instrucción clara y debemos obedecer la palabra, vamos al tercer punto, que es ya el punto un poco más específico a los momentos, así que no hay que es difícil discernir, y es el tema de la identidad, el tema de la identidad. Entonces, ¿cómo vamos a, en el momento de la decisión, tomar la decisión correcta? Si la decisión que nosotros tomemos va a ser quien nosotros somos. La decisión que nosotros tomemos va a estar basado en quien nosotros somos. Si yo sé que soy un hijo de Dios, si yo sé que no tengo que desagradar a Dios, si la opinión de Dios es importante para mí, entonces va a ser mucho más fácil tomar la decisión, aunque sea una decisión que me va a traer consecuencias. La palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Ustedes son esto, eres un pueblo escogido de Dios, eres mío. ¿Para qué? Para que tú muestres mi gloria. El libro de Efesios, que habla mucho sobre identidad, y hemos estado viendo eso con los jovencitos, habla mucho de identidad. ¿Qué dice? En el capítulo 2, verso 10, en la nueva traducción viviente, creo que es, o en la TLA, dice que somos la obra maestra de Dios. Y nuevamente, ¿para qué? Que hemos sido creados en Él para buenas obras, para hacer lo bueno. Si yo sé que he sido creado para hacer lo bueno, entonces siempre voy a buscar hacer lo bueno. Ahora, ¿qué es importante en la identidad? Para saber quién yo soy, tengo que conocer a mi Padre. ¿Cómo lo voy a conocer otra vez? En la palabra. En intimidad con Él, en oración. Voy a conocer cómo piensa, qué siente su corazón, qué opina de una u otra cosa. Ahí es donde lo voy a saber. Voy a saber que Dios es amor, lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto, que Dios es amor. Tenemos que conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, sabemos que Dios es amor. Y sabemos que Dios nos ha mandado amarlo a Él sobre todo y con todas nuestras fuerzas. Y que nos ha mandado también a que amemos al prójimo. A que amemos al prójimo. Y esto va a ser importante, hermanos, ya llegando un poquito al final. Esto va a ser importante en el momento de la decisión, porque mi identidad va a definir, me va a hacer madura en mi forma de pensar y va a definir muchas veces la conciencia con la que actúo. La conciencia con la que actúo. A lo que me iba, al ejemplo que daba hace rato el compañero de trabajo que he hecho mal. Yo, por mi conciencia, no voy a querer, ¿no ve? O sea, yo soy temeroso de Dios, amo al Señor. Yo sé que no es lo correcto, Señor. Aunque lo tenga que decir, Señor, primero tengo que perdonarlo y de ahí recién ver qué es lo que voy a hacer. Y en el tema de la conciencia, si ustedes recuerdan, y esto pueden anotarse, está en Primera de Corintios, capítulo 10, versos 23 al 33, Pablo habla sobre el comer. Y aquí vamos a entenderlo más claramente, sobre el comer, ¿no? Entonces dice, si yo voy a comer esto, ¿ya? Yo voy a poder comer todo lo que yo quiera, ¿ya? Pero por motivos de conciencia, entonces puede que yo lo haga o no lo haga. Me explico. Si yo me invitan a comer algo, ¿no? Me invitan a comer algo. Yo lo voy a comer porque entiendo, y eso decía Pablo, porque entiendo que Dios ha santificado todo. La acción de gracias santifica todo alimento. Entonces doy gracias por todo y lo como. Pero si alguien me dice, eso ha sido sacrificado a los ídolos, voy a dejar de comerlo, no por mí, porque mi conciencia está tranquila, sino por la conciencia del otro. ¿Se dan cuenta? Por amor a la otra persona. Entonces yo lo voy a dejar de hacer. Ejemplo, ya traslocando, ya vamos a ir viendo todas las preguntitas y vamos a ir viendo estos tres puntos.
Supongamos que en el tema que hemos hablado del brindis, estamos para brindar en la oficina y una copa no sé, de vino, ¿no? Entonces, yo sé que mi compañero ha venido a Cristo recientemente y está aprendiendo a caminar en sus caminos. Entonces, yo sé que esa copa a mí no me va a embriagar y yo sé que esa copa va a ser basta para mí y listo, y me voy a ir a mi casa. Pero si voy a hacer ocasión de caer a mi hermano y mi hermano va a estar viendo eso, que no es maduro espiritualmente, entonces voy a decir, mejor no lo hago. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos nuevamente, sigamos con este ejemplo para hacer un ejercicio. Ya. Ok, vamos, mandamiento, o sea, ¿puedo beber esta copa en mi oficina? Mandamiento. La palabra dice que no nos embriaguemos. No os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, etcétera, ¿no ve? Que no nos embriaguemos. Entonces, si una copita a mí me va a embriagar, entonces no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? En el caso mío, el Señor a mí me ha librado de eso, a mí me ha librado, me ha sacado del alcohol. Entonces yo, por conciencia mía ante Dios, yo no lo voy a hacer porque yo estoy agradecido delante del Señor. Pero tampoco voy a acusar a un hermano que estemos haciendo, o voy a acusarlo, voy a decir, el pastor ha traído una copa de vino para hacer la cena del Señor, que se arrepiente, o sea, no lo voy a hacer, no lo voy a acusar. Pero por conciencia mía, se dan cuenta, no, yo no lo voy a hacer, pero tampoco voy a acusar. Pero si alguien me pregunta, entonces yo puedo hacerlo, no, voy a ir con esto, o sea, si para ti esto no es, por tu conciencia y no hay nadie que pueda acusarte por eso, entonces puedes hacerlo. Pero no me estoy refiriendo a 5, 10, 15 copas donde nos embriaguemos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos ya para finalizar con algunas de las preguntas que decía a un inicio. El tema de las películas, de lo que se ve en la tele. ¿Qué piensan ustedes que sea? ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor, ¿a qué nos manda? A que no seamos partícipes, ¿no? de las obras infructuosas de la carne. Vemos que se está llenando del tema de inclusión. En cierto tiempo yo he sido permisivo, he dicho, ya voy a ver y voy a dejar algunas partes porque me gusta un poco, me gustan las películas de superhéroes, voy a ver primero la película, si hay alguna parte lo voy a dejar. Pero en este último tiempo, y no es ni siquiera último, hace un tiempo atrás ya, totalmente, al menos la plataforma de Disney, totalmente contaminada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Se dan cuenta? Ya está rayando en que estamos desobedeciendo a Dios porque estamos siendo parte de esto, ¿se dan cuenta? Ya no es solamente un tema de conciencia. ¿Qué pasa con el dulce? Vamos con el dulce. El dulce de un calabacín. A nuestros niños le han invitado. ¿Qué es lo que hacemos? Viene nuestro hijito, nuestra hijita de un cumpleaños, o papá, mamá, abuelito, abuelita, tía. Aquí está, mira, me han invitado a este dulce. Y viene con sus amigas, con sus dos amiguitas. ¿Qué le voy a decir? Delante de sus amiguitas, no, esto está mal, esto es Satanás mismo. Cuando estás comiendo esto, estás comiendo a Satanás. Imagínense qué van a pensar las amiguitas de mi hijita. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Cuán religiosos podemos llegar a ser? No, es que yo me he portado firme. Yo soy firme en mis convicciones y me he portado firme. Ya no te ni van a ser amigas de tu amiguita, ni vas a poder hablar con tus papás cuando no vas a poder tener la oportunidad de hablar del evangelio porque ya va a haber una coraza. No me estoy refiriendo a ser permisivos con el pecado. Cuidado. Sino me estoy refiriendo a esas situaciones en las que hay un momento y una forma. Quizás vamos a llegar a la casa, mi hijita. Esto es de esto, mira, todo esto produce, vos sabes que esta fiesta ya te he hablado antes, que está dedicada a la muerte y es mejor no hacerlo porque le desagrada a Dios. ¿Y qué pasa si tu pequeña te dice, ok papi, pero para mí solamente esto sigue siendo un dulce? Si yo sé que su conciencia, porque los niños son sinceros, ¿no? Que su conciencia está tranquila, ¿qué voy a hacer ahí? O sea, se pone a pensar sus situaciones bien delicadas, le voy a quitar, lo voy a romper. ¿Me va a volver a venir a decir en algún momento a consultar mi hijita? O si yo sé que eso está claro en su corazón, le voy a decir, ok hijita, tú ya sabes, es mejor que no lo hagas.
Nuevamente, no estoy hablando de situaciones de situaciones de pecado. No estoy hablando de decirles, ok, a mi hijo adolescente ve y sé que es una fiesta, no sé, sé que en la fiesta que va a ir va a haber licor, va a haber una serie de cosas, va a decir, ya anda y tú ve cómo haces. No, le voy a decir, no, tú estás viviendo conmigo y yo sé que esto va a ser así. Tú mismo sabes que va a ser así, entonces no. ¿Se dan cuenta? Pero es importante por eso, comunión, obediencia, identidad en el Señor. Hay cosas que el Señor nos dice claramente, pero hay cosas que nosotros tenemos que llevarlo al corazón del Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y no tampoco dejarlo, ¿no? Dejarlo ya, bueno, ya sabrá, levanto las manos. No, tenemos que tomar acción. Pero hay una manera y una forma de hacer las cosas y de tomar las decisiones en las respuestas que necesitamos. Hermanos, la convicción cuando escudriñaba esto era, Señor, tú muévete y tú sabrás por qué tú vas a hablar de esto. ¿Por qué tú vas a hablar de esto? ¿Por qué tú vas a hablar de esas decisiones que tal vez son difíciles tomar? Tal vez, y estoy seguro, no solo conmigo, sino con tus hijos, Señor, tú quieres enseñarles a tomar la decisión correcta, la decisión correcta. Ahora, quizás sea la decisión correcta, cosas tan pequeñas, o la decisión correcta es, ¿qué hago? O sea, tengo esta opción de salir de este trabajo, de cambiar de trabajo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Tu palabra me dice que el trabajo es bendición, pero también dice que no añade tristeza, y aquí estoy triste, Señor, ¿qué hago? Hay momentos así, que tenemos la palabra, pero no la tenemos clara, pero es ahí donde actúa el poder de Dios y la comunión con el Señor. Es por eso, hermanos, que quiero que ahora, mientras estemos alabando al Señor, podamos pensar en una situación específica, en una situación, una pregunta. El mensaje de hoy era necesito respuestas. Tal vez todo lo que hemos hablado son cosas pequeñas, no, yo he venido con algo más grande y necesito respuesta. Pero lo que hemos hablado hoy es que el Señor trae su respuesta. Hemos visto cómo trae su respuesta a todo el pueblo de Israel. Y el día de hoy va a traer, no puede traer, va a traer la respuesta al corazón de cada uno de ustedes en la pregunta que tenga. ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago con esta relación? ¿Qué hago con esta amistad? ¿Qué hago? Voy, le hablo a mi mamá, mi papá ha estado separado tanto tiempo, le hablo. ¿Qué hago? Le aconsejo esto, dejo este trabajo. ¿Qué hago? Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación específica? No encuentro respuesta. He leído tu palabra y he buscado por todo lado, pero encuentro como que versos que me dicen que lo haga y versos que me dicen que no lo haga. No es algo que estoy haciendo malo, pero necesito una claridad. Y el día de hoy vamos a confiar en que el Señor, por su Santo Espíritu, va a traer esa claridad y esa respuesta a la pregunta que ustedes tengan. A la pregunta que ustedes tengan, hermanos. Así que, primero les invito a que se pongan de pie. Y mientras alabamos al Señor, y mientras nuestra alabanza ministra el corazón del Señor, quiero que pongan en su mente esa pregunta. Tal vez han podido orar y, no sé, no ha habido una respuesta en ese sentido. O tal vez digan, a ver Señor, esto siempre me he preguntado y nunca sabía la respuesta, pero quisiera que ahora me lo digas. Y no les digo esto porque, no sé, porque vamos a ver algo súper espiritualizar todo. El Señor hace señales para que le creamos, para que comencemos ese proceso de buscarlo. Les había dicho estos tips, no es que, y así lo voy a hacer. Es necesario buscar a Dios, si se dan cuenta. Es necesario refugiarse en su palabra, en intimidad, buscar conocer a Dios. Hermanos, para poder tener la dirección y el discernimiento que necesitamos trabajar en buscar del Señor. Necesitamos trabajar en buscarlo a Él. Y el día de hoy, la respuesta que va a traer a cada uno de sus corazones, aquellos que con un corazón sincero vayamos y Señor, ¿qué hago aquí? Por favor, dime la respuesta. Va a ser para que digamos, Señor. Así como cuando oramos y oramos, vamos a evangelizar y oramos por sanidad, la persona se sana, no es que va a salir corriendo feliz, ahora voy a hacer lo que quiera, no. De igual manera es para que busquemos más a Dios, para que digamos, Señor, tú habías podido tener la respuesta. Y el Espíritu Santo, así sea una palabra que la han oído hace 5 o 10 años, va a traer esa palabra necesaria, porque el Espíritu Santo les va a hablar a través de su palabra, porque así obra el Espíritu Santo, les va a traer esa palabra necesaria y les va a hacer recuerdo, wow, la respuesta blanda aplaca la ira. Ya sé entonces qué tengo que hacer cuando mi tía me grite, cuando llegue a la casa en esa situación que ya es insoportable. Ya sé lo que tengo que hacer. Señor, voy a trabajar por eso. Voy a trabajar por orar y por buscarte.
Entonces, hermanos, ahí donde estamos, cerramos nuestros ojitos y preguntémosle, háganle la pregunta al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué puedo hacer si tal vez me he sentido solo tanto tiempo? El Señor te va a traer su palabra que te va a decir, no te dejaré ni te desampararé. Y ahí vas a decir tú, sí, Señor, esa era la respuesta, que nunca he estado solo. Tal vez vas a decir, Señor, tengo tanta amargura y rabia y enojo contra esa persona. Y el Señor va a venir y te va a decir, si tú no perdonas, yo no te perdonaré. Yo te he perdonado tanto. Tal vez tú vas a decir, Señor, ¿qué hago? Esta situación, ya quiero dejar mi trabajo, es demasiado cansador, estoy tan cargada. Y el Señor te va a decir, el trabajo es regalo del cielo. Yo te he dado este trabajo. Si te voy a sacar con bendición, no peleando, no discutiendo, no dejando el trabajo colgado. Te voy a sacar con bendición. Quizás tú donde estás vas a decir, no sé qué hacer, sé que estoy haciendo mal, sé que estoy equivocado, pero no puedo, Señor. ¿Cuál es la respuesta? No puedo salir de este pecado. Intento hacerlo, pero vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo. Señor, ya no sé qué hacer. Y el Señor te va a decir, confía en mí, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Yo lo voy a hacer, pero tú tienes que ser intencional. Levántate y no peques más. Yo no he venido para condenarte, yo he venido para libertarte. Quizás esa sea la respuesta del Señor para ti. Quizás la respuesta del Señor sea algo más sencillo y tú digas, Señor, no tengo para mi alquiler, no tengo para comer, no sé qué hacer, necesito respuesta. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y el Señor te va a decir, confía en mí, ora, busca mi reino, búscame a mí. No salgas a buscar, yo te voy a traer lo que tú necesitas. ¿No ves las aves del cielo que no necesitan trabajar? Yo las he visto. De igual manera yo te voy a vestir a ti, les voy a vestir a tus hijitos, a tus hijitas. Tal vez tu pregunta sea, ¿qué hago con mi papá, con mi mamá? Ya no sé qué hacer, no puedo seguirles tratando así, son muy insoportables, ¿qué hago? La respuesta del Señor va a ser, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Y ahí tú te vas a acordar de lo que han hecho ellos por ti. Desde pequeñito, lo que hacían por ti. Tú vas a decir con todo el corazón, sí, yo quiero honrarlos. Quiero honrarlos. El Señor es un Dios de respuestas. Hermano, hermana, el Señor es un Dios de respuestas. Y va a traer respuesta a lo que tú estás preguntando. Porque Él quiere que tú vivas en bendición, porque Él quiere que tú camines, que sepas discernir de tu izquierda, de tu derecha, que sepas caminar, porque Él te ha hecho, eres una creación especial de Él, creado para buenas obras, creado para mostrar y reflejar su gloria. Para eso has sido creado, que eso esté en tu corazón. No se trata solamente de cumplir por cumplir, se trata de vivir el amor de Dios. Se trata de tomar la decisión correcta, no importando las consecuencias. Toma la decisión correcta, toma el camino correcto. Escucha la voz de Dios que te trae la respuesta. La respuesta no va a estar lejos de ti, la respuesta está ahí. Está en esa palabra que el Señor ya te ha hablado antes, en esa promesa que el Señor ya te ha dicho. Ahí está la respuesta. Necesitas creer y hacerlo. Levántate, cree y hazlo. Esa respuesta que el Señor te está dando, hazlo. Que no se quede solamente aquí. Que cuando te vayas de este lugar no digas, ok, sí, tal vez lo haga, tal vez no. Hazlo. Lo que el Señor te está diciendo que hagas, ahora ve y hazlo. Si es perdonar, perdona. Confiar, confías. Buscarlo más, búscalo más. Hablar con esa persona, habla. No seamos como el pueblo de Dios, que necesitó una y otra vez, y hasta que fue al cautiverio, y ni aún en el cautiverio entendió.
Nosotros tenemos a Cristo que nos ha libertado. Él nos ha hecho libres. Él nos ha dejado su Santo Espíritu que no nos va a dejar y nos va a desamparar, que nos va a aconsejar. La respuesta, tu respuesta está en Él.